Jehová sea con ustedes. Vamos a continuar entonces nuestro tema que estamos analizando ahorita. Y hoy pues hemos de continuar analizando la vida del rey David. ¿Esto por qué? Bueno, porque hay que recordar que el día domingo, y ya anteriormente pues ya habíamos hecho un repaso, o más bien el domingo hicimos ese repaso en el cual entendíamos que uno de los caminos para llegar al reino de los cielos, primero el que le dio primero a su pueblo, pues fue a través de las leyes, para que ellos vivieran bien, para que fueran ejemplo de las naciones. Pero sabemos que las leyes pues es muy difícil, ya vimos lo que cuesta y el problema que es continuar las leyes. De hecho su pueblo no pudo hacerlo, es lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Entonces nosotros llegamos a esa conclusión de cómo le vamos a hacer para cumplir la ley, pero ahora bajo la gracia, porque sabemos que el camino de la gracia pues es gratis, es fácil aparentemente, pero pues no aparentemente, sin embargo no es tan sencillo, no es tan sencillo por la naturaleza propia de lo que somos. Para entender esto y cómo nosotros lidiaríamos o enfrentamos ese problema ante las circunstancias que rodean la vida del hombre, pues porque es inconstante. Bueno, ya por ahí hemos analizado cómo a través de la carne el hombre tiende al pecado y a una vida licenciosa. Por eso, bueno, sabemos también, como dice nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, que en las Escrituras hallamos la dirección, que las escudriñemos porque en ellas parece que tenemos la vida y son las que dan testimonio de Jesús, y no tanto de Jesús de Nazaret o de Jesucristo, sino de la obra de él, que es el camino al Padre, el único camino. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y vamos a entender que no es de conocerlo, porque los mismos apóstoles que convivieron con él, pues difícilmente las condiciones en las que ellos estaban ahí difícilmente llegarían al Padre, puesto que él mismo les hace ver su falta de fe, les hace ver pues todas las carencias que tienen, ¿no? Que no es suficiente para que puedan alcanzar la redención o salir adelante en el juicio de Dios, mucho menos en el juicio personal. Y precisamente para ejemplificar esto hay un personaje que ya les había comentado, que es el rey David, que es muy icónico porque la promesa de Dios, o Dios estuvo siempre al lado de David. Y pensaríamos, porque también así parece ser que David fue un gran rey, un gran hombre y pues todo lo máximo, pero no es así. David cometió muchos errores y grandes pecados, pero no lo dejó. Para esto empezamos analizando precisamente en los libros de Samuel los dos reyes primeros de Israel. Ya analizamos cómo es que se instituye el reinado de Israel, y que el primero de ellos es Saúl. Pero Saúl cae en errores y pronto es dejado de la gracia de Dios. Y bueno, esto yo les hacía una pregunta: ¿será que Dios se equivocó? Bueno, en respuesta sí estoy de acuerdo en que algunos dijeron, bueno, es que Saúl tiene la libertad y el libre albedrío. Qué bueno que ya llegamos a esa conclusión, porque es la misma que llegamos, ¿se acuerdan? Ahí a ese cuadrito en el cual dice nuestro Señor Jesucristo, si me conocieras, conocieras la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si nosotros nos consideramos libres es porque ya sabemos la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Entonces, bueno, ahí está el problema, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía no somos total libres y estamos sujetos a muchas cosas, a muchos problemas que nos aquejan día con día. Pero bueno, esta va a ser una lucha diaria, y analizando, tal vez en el sentido de que de alguna manera nosotros podemos, a través del ejemplo de David, entender por qué él, a pesar de ciertos errores gravísimos, Dios no lo dejó, y de él viene la descendencia, o sea, su descendencia viene
el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y como dice Dios mismo, reafirma su reinado. Y bueno, pues es, creo que lo máximo que se puede aspirar, la condición del rey David. Pero vamos a ver, entonces por parte ya vimos cómo Saúl, después de cometer esos tremendos errores, es dejado de la mano de Dios y, decíamos el domingo, un espíritu o tal vez una enfermedad lo atormentaban. Yo pienso, así como algunas opiniones, que era una enfermedad psíquica, que es la esquizofrenia. Y bueno, es una enfermedad terrible. Hoy se han dado casos muy terribles. Y yo pienso que probablemente sea por sea una cosa o sea otra. Y si nosotros le llamamos mal espíritu a la enfermedad, como sea, tenemos el relato bíblico y es nuestra fuente y tenemos que abocarnos a ella, analizarla. Yo ya les había explicado en un estudio anterior lo que es la exégesis y lo que es la otra herramienta para poder analizar las escrituras y encontrarle sentido. Entonces, después lo vamos a recordar. Pero bueno, ahorita analizamos cómo debido a ese problema, Saúl sufre mucho y encuentra consuelo en David, que él sabe tocar el arpa y que lo consuela mucho, y por lo tanto Saúl lo manda a llamar. Entonces empieza a prosperar David con Saúl, hasta que llega el momento en el que viene la batalla contra los filisteos, y ahí hay un gigante que desafía al ejército de Israel. Y bueno, ya conocemos de sobra esa historia de David y Goliat. Ya la voy a dar por hecho, pero nuevamente nada más como para darle sentido a lo que vamos a ver hoy. Yo les decía algunos puntos relevantes de esta historia, que son como David confiaba en lo que él sabía hacer. Él era un maestro de la onda. Él no sabía pelear con espada, con jabalina, ni necesitaba escudos porque le estorbaban, ni armadura ni nada. Pero con la onda era un maestro. Y bueno, eso es lo que él hizo para enfrentarse a Goliat. Además, él se preparó y llevaba esa confianza en Dios. Ojo con esto, una confianza que le daba fuerza, poder, ánimo y de hacer las cosas. No es que Dios lo sostuviera y lo hiciera más fuerte, lo elevara. No, no, no. Él seguía siendo el chamaco joven que se enfrentaba a un león, a un lobo, y que con astucia, con valentía, con recursos, con inteligencia los vencía y defendía sus ovejas. Él aprendió así en el campo. Por todo esto, bueno, sabemos entonces cómo David estaba preparado, porque confiaba en Dios, creía en Dios, amaba a Dios. Ni lo conocía, o tal vez sí, eso yo no lo puedo decir. Pero bueno, cuando David va a enfrentarse a Goliat, él en el camino escoge 5 piedras de río y, ojo, 5 piedras nada más ni nada menos, las que puede llevar cómodamente y que en un caso determinado podría hasta darle 5 pedradas con la velocidad que él disparaba. ¿Para qué quería 6? La sexta ya no le daba tiempo. Y 4 no, porque a lo mejor le faltaba una para que triunfara. Entonces son 5, porque él consideraba que 5 es el punto exacto. Yo les decía, es importante esto, que consideremos en nuestras tareas lo que necesitamos exactamente. Pues, porque miren, si tenemos de más, va a ser un estorbo y un lastre. Pero si tenemos de menos, luego nos vamos a quejar que tenemos escasez y que nos hace falta. Entonces tenemos que procurar siempre tener lo justo. Ahora bien, cuando él se enfrenta a Goliat, pues él lo desprecia y le dice estas palabras más o menos: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y lo desprecia. Pero David le dice y le responde: tú vienes con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti, fíjense, ojo, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y Jehová tiene previsto entregarte hoy mismo en mis manos.
te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que sepa toda la tierra que Israel tiene un Dios. ¿Para quién era la gloria? Para Dios. ¿Quién hacía la obra? David. ¿Cómo la hacía? Con la fe en Dios. ¿Qué iba a hacer? Entonces, bueno, ya viene esto como arremete Goliat, David le tira la piedra, le pega en la frente, eso lo hace caer inconsciente o medio inconsciente, como sea, inmediatamente, sin esperar nada. Y esa es una lección muy importante para nosotros, que no podemos hacer altos en el camino. Se dice, no podemos dar pasos atrás ni para agarrar vuelo. Siempre adelante y siempre aprovechando la oportunidad, y pues tratando de que el descanso no sea tan constante, de tal manera que pues nos pasemos la vida descansando. No, tenemos que aprovechar todo el tiempo porque es corto. El tiempo durará muchísimo, muchísimo, podremos decir que puede ser hasta eterno, pero nuestra vida no. Nuestra vida es limitada y hay que aprovechar al máximo ese tiempo. Por eso David, inmediatamente que cae, corre, le saca su espada y le corta la cabeza. Y así, pues, desde ese día, Saúl pues lo retiene, se lo lleva, y empieza a tener éxito David en, en esa situación en, vamos a ver cómo David empieza a tener éxito, porque eh, pues es muy valiente y también tiene el favor de Dios. Pero eso le lleva a que empiece a tener la envidia de Saúl, cuando sobre todo la gente comienza a decir, y ahí en la Biblia podemos leer cuando la gente en cantos dice, Saúl ha matado a sus miles y David a sus decenas de miles. Y pues eso no le gusta a Saúl. Además, bueno, pero de alguna manera, pues Saúl le da a su hija Mical a David. No sé si con el deseo de tenerlo cerca, de vigilarlo más, o bueno, eso es lo que dicen, que su intención siempre había sido en contra de David, aunque pues le reconocía su valor. Ahora bien, aquí esto es muy importante porque el hijo de David, de Saúl, Jonathan, es el gran amigo de David. Entonces, David, pues, se acerca a él para que trate de hacerle ver a su padre que, que no le va a hacer ningún mal, que es su leal servidor. Pero, al contrario, David lo llama hijo de una perdida y le dice, eh, lo trata muy mal. A ver, vamos a verlo, este, por ahí, este, es en Primera de Samuel 20:30. Primera de Samuel 20:30. Es nada más para hacer alguna ilustración, en realidad, mis hermanos, para que podamos ver el contexto de las cosas y vean, fíjense las palabras tan feas que Saúl llega a conceptualizar para David. Aquí tenemos las dos versiones, las pueden estar viendo ahí en su pantalla, en la Reina Valera 1960 y en la traducción del lenguaje actual. Y yo les leo la del lenguaje actual, que me parece muy coloquial pero más explicativa. Saúl se enfureció contra Jonathan y le gritó, hijo de mala madre, ya sabía que estabas del lado de David, qué vergüenza para ti y para tu madre.
Mientras David viva no podrás llegar a ser rey, así que manda que me lo traigan porque está condenado a muerte. Y Jonatán le responde, ¿y por qué ha de morir? ¿Qué mal he hecho? En vez de responderle, Saúl le arrojó su lanza con la intención de matarlo. Jonatán, por su parte, se levantó de la mesa y ya no participó en la comida. Entonces nos damos cuenta, pues, mis hermanos, cómo esta cosa tan terrible sucede, sucede precisamente por esa envidia, por ese mal deseo. Aparte de todos los errores que comete Saúl, pues le achacamos este otro más. Ahora bien, y bueno, a final de cuentas, bueno, ya al final del primer libro de Samuel, de Primera de Samuel, vemos los detalles de cómo al final de cuentas, las veces que Saúl intenta matar a David, y David como también teniendo la oportunidad no le hace daño a Saúl, a pesar de que le dicen, y él sigue huyendo, porque él dice que Saúl es el ungido de Dios. Vean cómo David eh, acepta la decisión y la voluntad de Dios, y si Dios ungió a Saúl, él no puede dañarlo, es ungido, aún en las condiciones en que está Saúl. Y bueno, todo esto, vemos cómo, pues cada vez se deteriora más Saúl, hasta que ya al final del libro relata cómo ya se encuentra también en la batalla contra los filisteos. Y bueno, esto le llena de mucha temor a Saúl. Y aquí hay algo muy interesante que yo nada más quiero mencionarlo. Quiero mencionarlo porque no otra vez ya lo he dicho, y esto nos demuestra cómo debemos nosotros de tener cuidado en analizar las escrituras y tener un criterio muy amplio. Esto, vamos a ver, mis hermanos, que está en vamos a leer ahorita eh, el Primera de Samuel 28:16. A ver, espérenme. Aquí, en desde, um, lean desde el 4. ¿Alguien lo quiere leer? Y yo leo. A ver, adelante. ¿Hasta el 24? Sí. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu A ver, mano. espérame, mi hermana. Este, vamos a leer desde el versículo 4, por favor. O Samuel 4. desde el 4. Samuel 4. Primera de Samuel 28, Ajá, del 4 ajá. hasta, Bueno. hasta hasta el 17. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscad una mujer para que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación.
Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diré. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Hasta ahí? Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Gracias. Como nos damos cuenta, mis hermanos, de este relato, que es muy interesante, podemos ver algo muy importante. Vean cómo Saúl, en las condiciones en que estaba, ya él alejado de Dios, dejado de la mano de Dios, cuando ve el peligro, cuando los filisteos se acercan, él tiene mucho miedo, dice aquí la escritura, y él pues va, como lo hacía anteriormente, a consultar a Jehová. Aquí hay importante. Le dice que no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Se han preguntado qué quiere decir esto? Cuando él le dice que dice en la versión que tengo, ni por medio de suertes ni de profetas. Pero aquí es muy interesante en cuanto le dice que no le responde Dios ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Alguien de ustedes, mis hermanos, sabe lo que es el Urim? A ver. El Urim. Versiones dice ni por Urim ni por In. ¿Sabe alguien qué es esto? Urim y Purim. Vamos a hacer algo. Se los dejo de tarea. Investíguenlo. Está en la Biblia. Ahora bien. ¿Urim y qué? ¿Urim y qué, mi hermano? Es Urim y Purim. Pero sobre todo, así como está escrito ahí en la Biblia, que dice que no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. La pregunta es, investiguen qué es Urim.
Y de Según paso también otra palabra que es Purim. según el Google dice que es tradicionalmente entendido como luz, perfección o luz perfecta. Y hay otra parte que dice que está asociado con el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Bueno, así es. Rápidamente salva a San Google. Sí, efectivamente. En el pectoral del sumo sacerdote había unas piedritas en cada hombro y se componían, unas eran el Urim y las otras el Purim, y las utilizaban para saber qué iba a pasar. Entonces, esto yo lo quise detenerme un poquito aquí, mis hermanos, porque cuando uno está desesperado por algo, recurre a cualquier cosa, sin pensarlo, a veces sin... Y trata uno de tener esa respuesta que a veces no llega. Ahora bien, esto lleva al extremo a Saúl, que se va y quiere entonces a una divina. Esto se ha dicho mucho, ha entrado en mucha polémica, porque aquí está relatado que esa mujer, una divina, o bueno, pues dice aquí, eh, mujer que tenga espíritu de adivinación, dice la Reina Valera, y en la otra es, dice una espiritista. Como quiera que sea, sabemos lo que es un espiritista, es el que llama a los espíritus. Ahora, tiene resultados. Versículo 9, o más bien, como el mismo Saúl había hecho expulsar a todas esas gentes, adivinos, brujos, etcétera, todos esos de Israel, bueno, al que lo encontraban haciendo eso lo mataban. Y eso es lo que le dice la mujer. Saúl le asegura que no hay problema, que no le va a pasar nada. Entonces la mujer le dice, ¿quién quieres que venga? Y Saúl le dice, llámame a Samuel. Y bueno, entonces Samuel llega, Samuel aparece. Eso es lo que está relatado aquí. Y entonces la mujer, cuando ve a Samuel, se da cuenta que es Saúl y le dice, ¿por qué me engañaste? ¿Me vas a matar? Y él le dice, no, no tengas miedo, no te va a pasar nada, dime lo que ves. Y ella le dice, bueno, yo veo, en una versión dice, he visto dioses que suben de la tierra. En la versión que tengo aquí de la derecha dice, veo a un espíritu que sube del fondo de la tierra. Y él le pregunta, ¿cuál es su forma? Ella le dice, es un hombre anciano, en eso coinciden, cubierto con un manto o una capa. Entonces Saúl entiende que es Samuel y le hace una reverencia. Y entonces Samuel le reclama y le dice, ¿por qué me has inquietado? En la otra dice, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar? Nosotros decimos que cuando alguien fallece, no lo hace si no se va a dormir. Bueno, pues aquí está una respuesta. Aunque también decimos, bueno, ¿cómo es que una mujer tenga poder para hacer llamar a un espíritu y sobre todo de un profeta? Entonces aquí surgen las dudas y decir, bueno, es que no era Samuel, era un engaño, lo que se diga. Pero nosotros nada más tenemos como fuente, ya lo he dicho, la Biblia. No podemos ponerle ni quitarle, podemos interpretar, pero esa es nuestra responsabilidad. Pero lo que está. Lo que está escrito, está escrito. Entonces entenderíamos que efectivamente, yo no sé si la mujer lo hizo venir o Samuel quiso aparecérsele a Saúl. De cualquier manera, ojo con el mensaje que le da Samuel. Y le dice, ¿para qué me preguntas? Si ya sabes lo que ha pasado, Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Entonces, es inútil lo que hagas. Lo que Dios decide ya no se deshace, ya lo decidió y ya son las cosas así. Esto, mis hermanos, porque muchas veces nosotros no entendemos claramente por qué quizás a veces no
es aparentemente nuestro Dios no nos escucha. Yo podría referirme ahorita que analicemos a la luz de este cuestionamiento el libro de Job, y cuando Job no entiende por qué le está pasando todo. Y él sí le pregunta a Dios, Dios le responde. No sé si se valga preguntarle por alguno de nosotros y nos responda, pero no le va muy bien a Job cuando le responde. Como quiera que sea, mis hermanos, yo quise destacar esto y no lo quise dejar pasar para hacer esta anotación una vez más y que nos lleve a la reflexión de cómo ha de ser nuestra conducta. Porque hay que recordar cómo Saúl cada vez se alejaba más de la fe en Dios y cada vez David se acercaba más. Hasta aquí, pues ya prácticamente termina el primer libro de Samuel y empieza el segundo. Entonces ya la muerte de Saúl no lo vamos a ver. Entonces viene la segunda parte en donde David ya es coronado y es rey de Israel. Esta parte es muy importante porque aquí demuestra David su integridad y algo muy importante, que es una honestidad a prueba de todo. Sobre todo es muy honesto consigo mismo y, por ejemplo, él reconoce y le valoriza a cada quien lo que le corresponde. Porque cuando David va a ser coronado, o también David recibe la noticia, o más bien uno de los hijos de Saúl, el que quedó, él pues le disputa el reino y pues termina cuando a él lo mata alguien que es una malecita. Bueno, cuando alguien, o sea, lo matan a este descendiente de Saúl, y van a decirle a David que ya mataron a su enemigo, pero David reconoce y dice, en vez de premiarlos, les dice que son criminales y que han hecho un acto despreciable. Y les dice, ¿qué voy a hacer con unos malvados como ustedes que han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho? Y él hace matar a los hombres, les corta los pies y las manos y cuelga sus cuerpos en una exhibición vergonzosa. Hay que recordar también que un amalecita también corta la cabeza de Saúl y de su hijo y se las lleva a David, pensando que lo va a recompensar, y tiene la misma suerte. Vean cómo David, siendo hombre de guerra, tiene ese gran respeto por sus, voy a usar esta palabra que se puso de más, adversarios. No enemigos, no lo considera enemigos, adversarios. Aquí, bueno, lo importante de esto es que nosotros veamos cómo él da testimonio de que reconoce la valía de cada uno de los hombres. Y bueno, ya con la muerte de Isbal, pues los ancianos coronan a David, y él tenía 30 años cuando llegó a ese reino y estuvo reinando por 40 años. Aquí es donde empieza también en el reinado de David la parte donde vamos a ver que tiene problemas, y que es la parte en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí es donde se ve cómo David comete errores también como Saúl, por cierto, porque es hombre, y errores fuertes, pero Dios nunca lo deja. No pasa lo mismo que con Saúl. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a Saúl lo deja? ¿Por qué a David no? Al contrario, lo pondera mucho y lo sigue protegiendo a pesar de los crímenes, y de que, por cierto, para adelantarles, ni siquiera lo deja que le construya el templo, porque le dice que sus manos están cubiertas de sangre. Entonces vean que en esas condiciones podríamos decir, bueno, ¿cómo es que Dios sigue
protegiendo, guardando y amando a David a pesar de lo que hizo. ¿Cómo le hizo David? Es una buena pregunta porque nosotros también cometemos muchos errores y tenemos una vida tal vez no muy edificativa. ¿Y cómo le haríamos para que Jehová nuestro Dios también tenga indulgencia de nosotros y pues nos vaya, vamos a decir, bien? ¿Qué les parece, mis hermanos? Con esto, mis hermanos, voy a concluir por esta guardia. En la próxima, pues vamos a continuar analizando lo de David, que queda mucho por ver porque es un claro ejemplo de cómo edificar nuestra vida para poder cumplir todo lo que la ley dice, pero estando bajo la gracia. Que Jehová les bendiga y les guarde, porque vean, ahora es tiempo de cambio de guardia. Que Jehová les bendiga y les guarde.